días, tardes o noches. Donde sea que estés, espero que te encuentres bien. Hoy te traigo algo que no te dejará dormir tranquilo. 10 historias reales de terror extraídas de los rincones más oscuros de 4chan y Reddit. Testimonios anónimos. Sucesos inexplicables. Esta no es una historia. Es una verdadera experiencia personal. Sucedió cuando mi difunto abuelo se encontraba internado en el hospital, hace ya como 13 años. Mi madre y yo nos quedamos a dormir, pero yo era de usar mucho las máquinas dispensadoras de café. Esa noche, más o menos a las 12 o 1 p.m., ninguna máquina de café estaba funcionando, pero yo recordaba que en la entrada del hospital aún había una. El problema era que todo estaba oscuro. El pasillo que se dividía en dos tenía las luces apagadas. Aún así, decidí irme por ese café. Atravesé ese pasillo que tenía una bifurcación y llegué a la máquina dispensadora que estaba apagada, así que simplemente la conecté, introduje mi moneda y me preparé mi café. Al volver llegué a la intersección de ese pasillo y no sé qué hizo que girara por aquella intersección, tal vez curiosidad. El caso que me tome el otro camino y llegué a las salas de los consultorios. No había nadie. Todo estaba oscuro, pero a lo lejos en una de las bancas me pareció ver una sombra. Una persona parecía estar sentada ahí. Yo pensé que era alguien que se había quedado dormido, así que fui a despertarle. El caso es que de repente esta cosa levantó su cabeza y vi unos ojos brillantes que se me quedaron viendo. Solté mi café y regresé corriendo por ese pasillo hasta llegar a la sala de espera, donde se encontraba mi madre medio dormida. Al llegar el vigilante, me comentó que en efecto ahí donde yo estuve paseando, se aparece el fantasma de una persona. Yo trabajé en una bolera embrujada. Nuestro mecánico muerto me jaló la coleta en una habitación donde yo era la única persona, verificado por cámara de seguridad. Y no había nada donde se pudiera enganchar mi pelo. Le gustaba ser juguetón y no era malicioso. Tuve uno recientemente que le pasó a mi marido. Vivimos en un terreno en el pantano. Nuestra casa está bastante aislada. Mi marido se despertó de un sueño profundo por alguien que golpeaba la puerta principal. Dijo que era exactamente la forma en que yo golpeo. Y luego una voz dijo, «¿Cariño?» Exactamente igual que yo. Él miró por encima de la cabecera hacia el porche delantero, y no había nadie. Puedes ver la puerta principal claramente desde la ventana de nuestro dormitorio, y no hay escondites para que alguno de los drogadictos del lugar nos moleste. Esto es una historia de terror que me pasó a mí, y hasta el día de hoy la recuerdo perfectamente. Cuando era pequeño, estaba solo en mi habitación durmiendo, cuando de madrugada, escuché cómo golpeaban la ventana de mi cuarto. Al mirar, vi a una figura completamente negra. Parecía uno de esos seres que llaman gente sombra. Golpeaba suavemente el vidrio, una y otra vez, hasta que de repente decidió romperlo. Ahí fue cuando grité con todas mis fuerzas. Mis padres vinieron corriendo a ver qué pasaba, y salimos afuera a revisar si alguien, o esa cosa, seguía por ahí escondido. Pero no encontramos absolutamente nada. Hasta el día de hoy me sigo preguntando si todo fue producto de mi imaginación, o si realmente ocurrió. Crecí en serio en una casa embrujada, así que se necesita mucho para que algo paranormal me dé realmente miedo. He visto cosas, escuchado cosas, lo que sea, que me sobresalten, sí. ¿Que me den miedo? Nah. Esta es la única vez que de verdad me cagué del susto. Vivía en un complejo de apartamentos hace como 11 años, y aparte de unas arañas lobo terriblemente grandes, nunca había escuchado o visto nada paranormal. Luego, el viejo que vivía enfrente tuvo una fiesta un fin de semana, y su hermano murió. Envenenamiento por alcohol. Su cuerpo estuvo ahí tirado más de 12 horas, porque todos pensaron que estaba durmiendo la mona. Después de que murió, a veces escuchaba sonidos raros,
pero nada grave. Entonces, una noche estaba acostada en la cama con mi niña pequeña esperando a que se durmiera, y algo bloqueó la luz que entraba a la habitación desde el baño. Levanté la cabeza de la almohada de golpe y miré hacia la puerta, y había una masa negra que tenía más o menos la forma de una persona en el marco de la puerta. Se me empezó a erizar todo el cuerpo, y cerré los ojos con fuerza un momento porque estaba aterrorizada, y no sabía si era una persona de verdad que había entrado a robar o algo paranormal. Abrí los ojos de nuevo y ya no estaba, así que me levanté de la cama de un salto. Agarré mi escopeta, un par de cartuchos, y salí corriendo detrás de eso. La única puerta del apartamento seguía con los dos seguros puestos, y la cadena también. Las ventanas estaban cerradas y con seguro. Revisé debajo de todas las camas y dentro de todos los closets, y no encontré nada. Escuché ruidos otra vez después de eso, pero nunca más vi nada. Me mudé un par de meses después cuando se me venció el contrato de arrendamiento. Una vez mi abuela me contó esta historia. Mi bisabuelo, Arcadio, se encontraba cabalgando cerca de los campos, cultivos de maíz. Iba a paso lento dirigiéndose a otra ciudad cerca de las 5 a.m. Llegó cerca de un canal con vegetación a su orilla y escuchó un bebé llorar fuertemente. Se bajó del caballo a buscarlo e ir por ayuda. Lo encontró envuelto en una manta, lo levantó y se subió a su caballo. Encontraría ayuda en la ciudad a la que iba. El bebé no paraba de llorar en lo que iba de trayecto. Cada vez lloraba más fuerte, hasta que hubo un silencio total, y una voz lo rompió. Arcadio, mira mis dientitos. Cuentan que asustado, en shock, y como pudo quitó la manta que cubría el rostro del bebé, para encontrarse con una cara demoníaca y una boca grande con colmillos saliendo de ella. Lanzó aquello que había recogido, para apresurar su paso lejos de ahí. Fue hace como 4 años. No fue la primera ocurrencia paranormal que sucedió, solo la que más me asustó. Una noche, mi hijo de 2 años y medio nos despertó a mi esposo y a mí, cuando se metió en nuestra cama. No pude volver a dormirme, así que decidí trabajar en un proyecto en mi sala de manualidades. Estuve allí durante unos 45 minutos cuando el pequeño monitor de las cámaras de la niñera empezó a parpadear rápidamente. Cabe mencionar que estas no eran cámaras con sensor de movimiento, solo eran de alimentación continua. Las cámaras están en la sala y en la habitación de nuestro hijo. Fui hacia el monitor y lo levanté. De repente hizo un sonido fuerte y agudo, como un retroceso de micrófono. Me asustó y dejé caer el monitor boca abajo. Noté que el brillo alrededor de los bordes había dejado de parpadear. Recogí el monitor y me giré para mirar la pantalla. Vi a mi hijo de pie, tan quieto como una estatua en medio de la sala, mirando la pared. Comencé a caminar hacia la puerta con el monitor aún en mano. Cuando miré hacia abajo de nuevo, la cabeza de mi hijo se giró, solo la cabeza, y sus ojos se fijaron directamente en la cámara, en la esquina superior de la habitación. No tenía ninguna expresión en su rostro en absoluto. Salí de la habitación y pasé por la pequeña cocina y el comedor. Doblé la esquina hacia la sala, y estaba vacía. La puerta de nuestro dormitorio estaba al otro lado. Entré allí, y mi hijo estaba profundamente dormido en la misma posición en la que estaba cuando me fui. Mi esposo levantó la vista de su e-reader. Le pregunté si se había despertado y había ido a la sala. Me dijo que no. Le pregunté si había ido al baño o a la cocina, pensando que tal vez no había visto a nuestro hijo tratar de seguirlo. Pero mi esposo asegura que no se ha levantado de la cama en absoluto, y nuestro hijo ha estado roncando pacíficamente todo el tiempo. Como dije antes, esta no era la primera vez que veíamos doppelgangers, pero siempre era tan breve que realmente no tenías tiempo para asustarte o registrarlo completamente.
Esto fue diferente. No solo fue un vistazo, sobre todo, fue la expresión en el rostro de mi hijo, esa mirada vacía, cuando giró la cabeza para enfrentar la cámara. Aún ahora, al escribirlo, me eriza la piel. Mi abuela juraba por su vida que esto era verdad. Poco después de que ella y mi abuelo se mudaran a la casa donde mi papá pasó la mayor parte de su infancia, se sentía súper cansada y se acostó en el sofá para echarse una siesta. Mientras dormía, tuvo una pesadilla en la que había un hombre afuera mirándola por la ventana. Estaba tratando de pedir ayuda o algo así, pero nadie la escuchaba, y él solo la seguía mirando fijamente. Se despertó empapada en sudor y se sentó de golpe, solo para hacer contacto visual directo con un hombre que la miraba a través de la ventana con la que soñaba. Gritó, y mi tía y mi abuelo entraron corriendo, y el tipo salió corriendo. Nadie más lo vio, pero cuando salieron, había huellas en el jardín de flores. La escalera a mi ático olía a pelo quemado durante 3 días. Rarísimo porque solo era esa zona y tengo una casa viejísima, con corrientes de aire por todas partes. Al cuarto día llegué del trabajo un poco antes de la medianoche, y apenas entré por la puerta, sentí como si alguien estuviera parado detrás mío, respirándome en la nuca. La sensación era tan fuerte que abrí el botiquín para que el espejo quedara contra la pared. También me duché con la cortina abierta porque tenía una necesidad brutal de ver toda la habitación. Después de ducharme, estaba un poco menos tensa, hasta que pasé por la habitación de mi hija de 4 años. La puerta estaba cerrada, pero la escuché hablando dormida. Después escuché un golpe fuerte. Abrí la puerta despacio y la encontré durmiendo encima de las sábanas, y la pila de peluches con la que insiste en dormir esparcidos por toda la habitación. Encendí la luz bajita, miré por toda la habitación y le revisé la respiración. Todo parecía bien, así que me fui a la cama. A la mañana siguiente, le pregunté si había tenido una pesadilla. Ella, sí, había un hombre sin brazos y con salsa en la cara, y no paraba de reírse de mí. Le dije que se fuera, pero no quiso. Después, un brazo salió de la pared, me tiró hasta el techo, y caí de nuevo en mi cama, y me volví a dormir. Yo, salsa en la cara. Ella, sí, roja como de espagueti. Mi esposa y yo solíamos discutir que había algo en esta casa. Una noche, después de acostarnos, me di la vuelta para verla sentada. ¿Qué pasa, mi amor?, le pregunté, pensando que iba al baño o algo así. Ella señaló la sala y dijo, «Alguien está caminando ahí adentro». Me di la vuelta y miré, y había la silueta de un hombre frente al televisor. Se colocó perfectamente para ser visto desde el pasillo. Se quedó ahí, lo que pareció 2 minutos, mirándonos. Luego se desvaneció. Normalmente, cuando ves una sombra, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Él no hizo eso. Se sintió intencional, como si se supusiera que debíamos verlo. Una sensación muy incómoda. Esto realmente pasó. A la mierda. En los 70, en el norte de Inglaterra, mi abuela era psíquica, posta, tarot, bolas de cristal, todo el cotarro, y de vez en cuando les hacía lecturas gratis a sus amigas. Pero prefería no estar muy ocupada. Era buena y tenía olfato para los eventos buenos o malos que estaban por venir. Una vez me dijo que si alguna vez olía a cigarrillo en una casa donde no se fuma, alguien cercano se iba a morir. A la mierda. Pero no era del tipo malvado, ni en pedo. Después, la Ouija empezó a arrasar en todo el país. Me parece raro, pero toda la familia se metía ahí durante el día, como para divertirse un poco, para reírse. Mi abuelo, que no tenía ningún poder psíquico, pero fingía que sí, a menudo movía el instrumento a la fuerza y hacía preguntas sobre su pasatiempo favorito, las carreras de caballos.
quién ganaría la próxima carrera. El número del caballo siempre era correcto, a menos que apostara plata al caballo, que curiosamente nunca terminaba mejor que segundo. Entendé y captá que era imposible sacar provecho de la ouija. Imposible. Pero el espíritu era útil en otras cosas, como, mira a la ventana ahora, cuando mi tío, que en ese entonces era un bebé, estaba a punto de caerse por la ventana de abajo, de cabeza, lo que sin duda terminaría en una lesión. Luego, el espíritu reveló quién era. Un chico joven, un pariente, que se había caído de una pared de la iglesia. Se deterioró en el hospital y de hecho murió, dejando a todos horrorizados y molestos. Pero el chico, solo unas semanas después, inesperadamente dijo, «Me voy ahora». «¿Qué querés decir con que te vas? ¿A dónde?» «Tengo que ayudar a alguien». «Bueno, vas a volver. Sí. ¿Cuándo?» «Te avisaré». Pasaron semanas, meses y finalmente años sin nada extraño que destacar y nada del chico fallecido. Luego, una noche, un golpe en la mesa al pie de la cama mientras la abuela dormía, pero el abuelo estaba muy despierto y absolutamente aterrorizado. El golpe persistía, haciéndose un poco más fuerte cada vez. El abuelo dijo que no podía moverse del miedo. En un estado paralizado, empujó a la abuela con un dedo del pie, pero cuando intentó hablar, lo único que salió fue un susurro. «Joan», decía repetidamente, pero la abuela dormía profundamente. No había forma de que se despertara sin un empujón con fuerza. Después de lo que pareció una hora de golpes, finalmente paró. ¿El chico se estaba revelando al pie de la cama? ¿Quién sabe? ¿Y quién sería lo suficientemente valiente como para mirar? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. De verdad, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo.